al doctor José Denis, que nos va a ofrecer una conferencia magistral intitulada América Latina y los países emergentes en un contexto de crisis. Seguramente, bueno, es muy conocido el doctor aquí en el ámbito de la América Latina y yo creo que nos va a dar muchas luces para continuar los trabajos de hoy. Yo sé que no necesita presentación el doctor porque ya es de casa prácticamente, pero no está de más recordar que el doctor tiene doctorados en Francia y España, maestrías también en Argentina, Paraguay, Perú y licenciaturas en Uruguay y España. Durante los últimos 30 años ha ejercido la docencia universitaria y la investigación en varios países de Europa y América Latina en temas relacionados con el desarrollo y la economía latinoamericana. Ha realizado estudios sobre la cooperación comunitaria en América Latina y los procesos de integración económica en algunas áreas de esta región como el Mercosur y el Telecán, y también las relaciones de la Unión Europea con América Latina. Es autor de diversos libros, artículos, también en libros, revistas, en temas como los procesos de integración económica, economía de América Latina, teoría, economía del desarrollo. Y actualmente tenemos la fortuna de que está en México y esperemos ya por muchos años en la Universidad de Zacatecas. Él está en el doctorado de Estudios y Desarrollo, ¿verdad? En la Universidad de Zacatecas, entonces lo tenemos ahora muy a la mano, muy cerca, y formando especialistas de muy buen nivel seguramente que van a egresar. Me da mucho gusto y bueno, y esperemos que también forme parte pronto aquí de nuestros doctorados en nuestra universidad. Y bueno, pues el micrófono es de usted, doctor. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, y con mayor se decía, y a todas, para que nadie me acuse de... ¿Verdad? Sí. Un placer de estar una vez más en el instituto y en esta universidad. Muchísimas gracias a quienes han hecho posible que esté e intentemos estos próximos minutos decir algunas cosas. No sé si serán muy útiles o nada útiles, pero por lo menos mi intención es compartir algunas reflexiones. América Latina y los países emergentes en un contexto de crisis. Lo idóneo sería empezar a hablar sobre qué es eso de los países emergentes. Lo correcto sería también, a paso seguido, hablar de qué es eso que llamamos crisis. Como cada uno de esos dos temas lleva mucho tiempo, yo me voy a hacer el ingenuo y directamente voy a dar algunos elementos sobre los países emergentes que los voy a delimitar solamente en los BRICS, que es B de Brasil, R de Rusia, I de India, C de China, S de Sudáfrica. Sudáfrica muy recientemente, ya que originalmente eran los BRIC. Sudáfrica, desde hace un poco más de un año, forma parte también de este actual quinteto de países emergentes. Como yo tiendo a siempre faltarme tiempo, voy a intentar esta vez disciplinarme, ir aprendiendo a ser un buen alumno, y que nunca está de más. Y me voy a mover muy fielmente al esquema que he traído. No se asusten si ustedes ven en algún momento que aparece en pantalla, que como está a mi espalda, no la miro, aquí la puedo ver, que aparezcan 55 diapositivas. No se asusten. Ese será el texto a entregar en su oportunidad y por lo tanto hoy aquí tan solo veremos unas poquitas diapositivas, pero no las he separado del pendrive, en consecuencia van a aparecer, pero que no cunda el pánico. A ver si colaboramos en sembrar el desarrollo, para usar la palabra de que le da nombre al seminario. Ahí está. Me salteo la introducción
me voy al esquema general. Este es el esquema teóricamente ideal, o por lo menos mi pretensión de exposición. Hacer una introducción, ver un contexto general, concentrarme en los flujos comerciales entre los BRICS y América Latina y el Caribe, por ahorro de espacio, ALC, América Latina y el Caribe, por las dudas. Luego la composición, destinos y orígenes del comercio exterior de los BRICS y finalmente unas reflexiones. Muchas gracias. Yo le doy importancia sobre todo a las reflexiones. He estado a punto, antes de entrar, de invertir el orden de este esquema. Empezar con las reflexiones y luego, en función del tiempo, ir a buscar datos. No obstante, al final, digo, eso es muy incoherente. Empecemos viendo algunos datos y luego a las reflexiones, porque creo que son las reflexiones lo que nos da pie para el debate, ya que algunas de las cosas que voy a decir, soy consciente, no tenemos por qué coincidir. Me adelanto desde ya a decir que en lo personal me preocupa muchísimo la sobrevaloración de las relaciones con los llamados países BRICS, sobre todo con la economía de más peso de los BRICS, o sea, China. Y no debemos olvidarnos que uno de los BRICS, el primero en el orden, que es Brasil, que es, por lo tanto, un país latinoamericano. Es el único país latinoamericano que forma parte de ese club, digámoslo así. Este es el esquema. Veamos, y lo que está entre paréntesis son las distintas diapositivas. Pero repito, no se asusten que no las vamos a ver. Empecemos por señalar que fue un economista de la Goldman Sachs quien creó este concepto y argumentando sobre todo la importancia que estos países estaban adquiriendo y que sobre todo al año 2050 iban a ser de las primeras economías del mundo. O sea, que esta denominación es resultado de un banco de inversiones fundamentalmente y asesorando hacer inversiones y ya sugiriendo desde ese momento que si las empresas querían hacer inversiones, pues estos 4 originales países, repito, Sudáfrica es más recientemente, eran el mejor destino. En el 2009, pensemos que fue hace apenas 4 años, digamos, en junio, es la primera cumbre de estos países. Fue convocada por Rusia, por lo tanto, primera reunión en Rusia. La última fue este año en Nueva Delhi en el mes de marzo. En el medio hubo 2 más, una en Brasil y otra en China. La próxima tendrá que ser en Sudáfrica, de manera que los 5 países hayan podido ser sede de estas cumbres. ¿Qué es lo que en la primera cumbre, la de Rusia del 2009, se señaló? Yo solamente me voy a centrar, son frases, como verán, entrecomilladas, y aparece subrayado de JD soy yo, José Denis, para no atribuirle el subrayado naturalmente al documento original. ¿Qué es lo que a mí me importa aquí a estos efectos decir? Estos países discuten la situación actual, 2009, no se olviden ustedes, 2007, 2008, el estallido de esta crisis originalmente financiera y que hoy conocemos en una mayor multidimensionalidad que trasciende lo estrictamente financiero. En ese contexto es la primera cumbre. Digo, importante no olvidarlo porque no nace en cualquier contexto. ¿Qué plantea? Pues textual, de manera proactiva, pragmática, y subrayo lo pragmático para todo lo que pueda decir esta mañana. Es un grupo con dirigentes altamente pragmáticos. Es una alianza pragmática. Me adelanto a ya subrayarlo y usando un término que aparece en el original documento por todo lo que luego vayamos a decir. Además, ellos dicen abierta y transparente. Yo me quedo con lo pragmático.
también intereses comunes de las economías de mercado emergentes. Son economías de mercado, lo dicen ellos mismos, porque por ahí a veces uno escucha o lee cómo, qué bien, a América Latina se le abre un espacio de países más afines. Habría que decir, ¿a qué países de América Latina? ¿A los de la Alianza del Pacífico? ¿A los bolivarianos? ¿A cuáles? América Latina es una realidad heterogénea, con intereses contradictorios. En consecuencia, ojo con esas generalizaciones. Y los 5 países son economías capitalistas, economías de mercado, usando el lenguaje de este mismo original, por más emergentes que sean. Y por más funcionales que sean incluso para las alianzas de los países latinoamericanos, sobre todo en un momento que la Unión Europea va perdiendo peso, con lo que históricamente, en términos geopolíticos, representaba, visto desde América Latina, alianzas, relaciones con, naturalmente, Estados Unidos de América, pero también, aunque sea dentro del mundo central, lo que ha significado, lo que todavía sigue significando la Unión Europea. En alguna medida, este espacio de los BRICS va como pregunta, va tendencialmente sustituyendo a la Unión Europea a efectos comerciales, financieros. Cada vez más los países, un país BRIC, China, es también un inversor y prestatario de recursos financieros a gobiernos latinoamericanos, va sustituyendo a la Unión Europea. Dejémoslo por ahora en términos de tendencia, en términos económicos, sin duda, en términos geopolíticos, a discutirlos. La tercer cumbre, que es donde se incorpora a Sudáfrica, que fue ahora en el año 2011, digo ahora, hace apenas un año y unos meses, en abril del 2011. Vean qué interesante, porque nos encontramos con un país latinoamericano, un país africano, o sea, Brasil, Sudáfrica, y luego India, China, Asia, absolutamente, y una Rusia que tiene una parte europea, pero que es a su vez también tiene una parte asiática, digamos. En consecuencia, los continentes, excepto Oceanía, nos olvidamos del Ártico y la Antártida, hagamos esas omisiones geográficas, prácticamente todos los continentes, menos Oceanía, dada la presencia de países como Nueva Zelanda o como Australia, que tienen una relevancia objetiva en términos económicos, son países del norte en el sur. Acéptenme el juego entre geografía y aspectos económicos, están representados entre los BRICS. ¿Qué pretenden ellos explícitamente? Lograr un mayor protagonismo e influencia en las decisiones mundiales. Bien pragmáticos. Nada de discurso ideológico, acéptenmelo a decirlo así. Alguien dirá, esto también es ideología, sin ninguna duda, digamos, pero no está cargado del discurso ideológico más tradicional, más convencional, para entender. Por eso lo pragmático que yo hoy señalaba. Vean ustedes que de estos 5 países, solo Rusia forma parte del grupo de 8. Y junto a China son los 2 únicos de los 5 que están que tienen asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero el grupo de 8 ha ido perdiendo presencia y el grupo de 20 la ha ido ganando, a tal grado que, visto desde América Latina, hay 3 países latinoamericanos que forman parte del grupo de 20. Si ustedes quieren, 3 más 17, si hacemos con ironía y visto desde América Latina. Ahora, la última reunión, que como es reciente, me detengo unos segunditos más. El nombre que se le dio a esta última reunión, la de marzo de este año 2012 en Nueva Delhi, es Asociación BRICS para la Estabilidad Mundial, la Seguridad y la Prosperidad. Estabilidad.
bien importante, seguridad, prosperidad. Simplemente lo subrayo. Luego habla de la cooperación en diversos ámbitos y, sobre todo, expresan su preocupación por la situación económica del mundo y la importancia que para ellos tiene el grupo de 20 o que supuestamente debería ejercer por una sencilla razón, es donde ellos tienen mayor presencia, los BRICS. No hay tampoco ningún discurso sobreideologizado, es muy pragmático. Aquí yo estoy, me importa fortalecer donde yo estoy. Seguimos con la cumbre esta última. ¿Qué reclaman? Fortalecimiento de la presencia de las economías emergentes, o sea, de ellos. Ellos hablan de economías emergentes, pero lo reducen a ellos. Ojo, porque como todos sabemos, hay otros países que también se autodenominan economías emergentes, ¿no es cierto? Algunos muy cercanos a lo que estamos aquí en este momento. Cuidado, aquí cuando se hablan de países emergentes, léase nosotros, los 5. Que otros no han sido invitados a este club privado y exclusivo por ahora. ¿Qué pretenden además? Dice, para el comercio internacional defienden preservar el sistema multilateral. Ojo, también debería estar subrayado. Y contribuir, dice, a una exitosa conclusión de la famosa ronda de Doha del OMC, que como todos sabemos empezó hace ya un montón de años y sigue sin cerrarse. Y que afecta naturalmente los intereses de todos y cada uno de estos países. Si lo vemos desde América Latina y nos quedamos en Brasil, pues vean ustedes que Brasil hubiera ya firmado determinados acuerdos. Uno, el propio acuerdo Mercosur-Unión Europea. El país más entusiasta que yo hubiera firmado con la Unión Europea hubiera sido Brasil, no Argentina, naturalmente. En este caso, pues también Brasil desde América Latina, pero con sus socios de este club. Otro elemento, ámbito financiero. 2 acuerdos que a mí me parecen bien interesantes, no hay tiempo para haberlos discutido, pero les sugiero a todos los que les interese este espacio temático, el poder en algún momento dedicarle algunos minutos. Vean ustedes cuáles son los acuerdos que han firmado entre ellos y véanlo en términos de acuerdos de integración subregionales. Llámese Telecán, llámese Mercosur, llámese ALBA, llámese como ustedes quieran, cualquiera de las experiencias. Que se llama el Acuerdo Maestro para extender facilidades crediticias en moneda local. Estos países juegan en sus relaciones en moneda local. Vean lo que eso significa, no tener que cambiar sus monedas a dólar o a euro o a cualquiera otra de las monedas. O sea, un acuerdo importante, yo diría que este de los primeros acuerdos concretos, específicos, que van más allá de la geopolítica, del votar conjuntamente en Naciones Unidas o en organismos multilaterales determinadas cosas. Esto ya está vigente, esto ya está aplicado. Piensen ustedes ahora en reflexión latinoamericana. Sacando el ALBA y el Mercosur desde muy recientemente, y alguien dirá, ¿hay intersección? Pues claro que hay. Hay países que están en el ALBA, pero también están recientemente en el Mercosur. En esa medida, esa intersección lleva también a proyectar política. Pero muy recientemente es que esto existe. En el caso del ALBA, con el famoso Sucre. Como sigla, aprovechando que la sigla encajaba perfectamente en el apellido de uno de los grandes héroes, magnífico el marketing que también desde posiciones alternativas se pueden hacer, no todo el marketing es exclusivamente desde intereses del poder hegemónico, vamos a decirlo con esta sonrisa, pero he aquí un aspecto bien importante, y repito, en reflexión estrictamente latinoamericana, Sucre, y los acuerdos, sobre todo dentro del Mercosur argentino-brasileño, como corresponde, dada la correlación de fuerzas hasta el ingreso de Venezuela dentro del Mercosur. Y el otro acuerdo que han firmado los BRICS es el llamado Acuerdo Multilateral de Confirmación de Líneas de Cartas de Crédito. ¿Para qué? ¿O entre qué? Entre bancos de desarrollo y entre el comercio exterior de ellos. O sea, no solamente su moneda, sino con créditos. Pueden recurrir a un instrumento que todavía no es un banco, pero que adquiere funciones de un fondo de recursos para ser utilizado
como fuente de créditos a los socios. Genial, digamos. Digo genial, dado a su vez, volvamos a América Latina, Banco del Sur, que es la experiencia más reciente, digamos, de un banco propio. No tener que depender de los créditos de otros ámbitos multilaterales que escapan al escenario latinoamericano. Digamos, esto no es el Banco del Sur, naturalmente, no puede serlo, claro. Segundo, el Banco del Sur se ha visto afectado objetivamente por la crisis mundial. Que en los primeros tiempos no llegó la crisis a América Latina y era orgullo patriótico de algunos gobiernos decir, a nosotros la crisis no nos ha llegado. No se desespere, no se desespere. Y efectivamente llegó. Digamos, somos todos conscientes al respecto. Es triste, pero llegó. ¿Y por qué? Porque si no, ¿de qué globalización hablamos? ¿De qué inserción externa hablamos? Y aquí manejando un lenguaje pre-globalización. Digamos, obvio, no estamos ajenos. ¿Quién lleva las relaciones comerciales intra-Mercosur? Las grandes empresas transnacionales. Y las grandes empresas transnacionales se mueven en un escenario transnacional. Entonces, naturalmente, que ya estaba en el propio corazón de los procesos latinoamericanos, lo que más temprano que tarde llegara el impacto de la crisis mundial. Porque los actores económicos, los sujetos sociales económicos, estos son transnacionales, incluyendo las propias empresas transnacionales latinoamericanas. Que no es casualidad que la propia CEPAL las haya bautizado, que son las translatinas. Ya tienen nombre. La criatura que ya existía ya tiene nombre y ya le dedica epígrafes concretos en todos los informes de la propia Comisión Económica para América Latina, CEPAL, suficiente espacio para analizarlo. Y como bien sabemos, hay empresas de origen latinoamericano que actúan, operan, igual que las históricas empresas transnacionales no latinoamericanas, en el ámbito global, como es natural. ¿Por qué íbamos a pensar que una transnacional latinoamericana fuera mexicana, brasileña, chilena? Tenía que tener una organización empresarial, un comportamiento empresarial, unos valores empresariales diferentes a las transnacionales de Estados Unidos, de la Unión Europea o de Corea. Digo, es absurdo. Si nos movemos todos en un ámbito capitalista, pues seamos y explotemos esos medios capitalistas. Tú capitalista, yo capitalista. Por lo tanto, buscamos, hoy una de las grandes empresas transnacionales europeas, en Europa, no europea, en Europa es mexicana, por ejemplo. Yo no doy nombre, pero todos la conocemos, porque además da la casualidad que termina en MEX, que es muy fácil, digo que no hay que ser detective para descubrir el origen, y algunas más recientemente hasta se encarga de construir determinadas embarcaciones en territorio europeo, no digo ya español ni gallego, digo europeo para disimularlo. Continúa el de la última cumbre, la de marzo de este año. Seguridad energética y alimentaria. Miren de lo que hablan. Ahí se me fue. No sé. Y hay un apoyo entusiasta a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, que fue en junio de este año. Esto fue la reunión, la cumbre de los BRICS en marzo, en junio, con todo lo que esto significa. Digo, no me enrollo porque el reloj... Magnitudes de los países BRICS. En números redondos, representan el 40% de la población mundial. Representan el 25% de la superficie, que es lo menos significativo, más del 25% del Producto Interior Bruto y casi el 13% del comercio mundial. Estamos hablando de un club, de una sociedad, y luego veremos otro lenguaje, que se mueve en estas magnitudes. No está mal, digamos. Sobre todo ya, tener el 25%, aportar el 25% del PIB mundial, ya es 5 países. Y el 13% del comercio, no es mucho, pero es algo, digamos.
perdón, el ver el cuadro, esto es una incapacidad tecnológica de quien está hablando que no logré, que le vamos a hacer muchos BRICS, pero la incapacidad tecnológica del que habla, no logré trasladar el cuadro aquí. Simplemente, ¿qué le vamos a hacer? Y no vamos a decir por razones técnicas que escapan a mi voluntad, no, directamente incapacidad. Simplemente unos datitos, ya sé que estos datitos se verían mejor en la pantalla, pero acéptenme, aunque sea redondeando los datos, para que queden estas ideas. Ven ustedes las superficies de estos países. El que tiene más superficie, nada más que 17 millones de kilómetros cuadrados, es Rusia, que a pesar de que antes era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la URSS, que era más grande, sigue siendo solo la Federación Rusa de algo más de 17 millones. Estoy redondeando los números. ¿Quién le sigue? El segundo país es China, con apenas 9,5 millones de kilómetros cuadrados. Digo, apenas. El tercero, Brasil, con 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Para un poco comparar. Ese pequeño país que es Brasil, que es menos de la mitad que Rusia, y 1 millón de kilómetros cuadrados menos, 1 millón, que China, tiene una superficie semejante a la de toda la Unión Europea, a los 27 países de la Unión Europea. Y aún queda un pedacito de territorio brasileño sin ocupar por los países de la Unión Europea. O sea, miren qué 4 países. En población, pues ya todos sabemos que tanto China como la India pasan de los 1.000 millones. En un caso 1.400, en el otro casi 1.300. Estoy redondeando, por favor, y redondeo ahora para arriba. El que tiene menos población es Rusia, apenas 142 millones de habitantes. Vean ustedes que la población mexicana actual, la mexicana que vive en México, que en el caso mexicano es importante, mexicanos somos todos, pero los que viven en México son menos, digamos, no está tan lejos de Rusia. En términos de lo que, a la pregunta, México pudo haber sido parte con otra sigla, claro, de los BRICS, habría que ver cómo hubiera quedado BRICS, digamos. Pues, según dicen fuentes bien informadas, como dicen los periodistas, fue invitada a una reunión. Y según esas mismas fuentes bien informadas, no entraba en la agenda de las autoridades nacionales de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué hubiera pasado? Quizá. Pero sí, por lo menos la sigla hubiera sido distinta. No estaríamos aquí hablando de los BRICS, estaríamos hablando de los BRICS, que ya con más dificultad. Pero a efectos de superficie, es de los países grandes de América Latina, sin ninguna duda, después de Brasil, y en términos de población, es un país, digamos, muy cercano a Rusia. El que tiene más de América Latina es Brasil, que está sobre los 191 millones de habitantes. Ese es el último dato que logré, que es de 2011, naturalmente. En términos de urbanización, me voy de un extremo al otro. Los países más urbanizados son Brasil y Rusia, sobre todo Brasil. Y el que menos está urbanizado es India, que apenas lo está en menos del 30% de su territorio de población. Ojo con el caso de la India, que muchas veces hay un cierto encandilamiento con los 1.200 millones de habitantes. Y como hasta hace no muchos años se decía, la democracia más poblada del mundo. En los tiempos, recuerden, los antiguos del lugar, que cuando la Guerra Fría era el país con democracia y más población. Ahora todos somos demócratas y eso ya no es tan importante resaltarlo. Eso es una suerte haber logrado que todos seamos demócratas. Los PIB fue dicho con una ironía, digo, por las dudas que alguien lo tome al pie de la letra o estén dormidos y escuchen solo la parte final. El PIB de estos países, en agricultura, el que tiene más peso en la agricultura, la India, naturalmente. El que tiene menos, Rusia, naturalmente. Pero ojo, el que le sigue a Rusia es Brasil.
China tiene bajo peso, ojo, que es el 11%, porque China es tan heterogénea, claro, en 1.400, claro, 1.400 millones de habitantes, del PIB originario en el sector primario, digo agricultura, pero todo el sector primario es el 11%. Claro, no está mal, digamos, pero ojo, es una realidad tan heterogénea que casi de China habría que hablar de las Chinas, digamos, porque hay zonas que son enormemente de sector primario y viven en un sistema lo que haya en China, no le pongo nombre, y hay otros. Exacto. Claro, no. Si uno fuera empresa, quedarse apenas con el 10% de cualquier cosa en China, pues ya, digo, o sea, por eso no es casualidad la importancia de China, no solo para los chinos, sino para todos los grandes gobiernos, grandes empresas más que gobiernos del mundo. Digo, porque obviamente uno dice el 10% en España, 47 millones de habitantes, son 5 milloncitos de personas, redondeo, 4 millones, 5 milloncitos. Al 10% de 1.400 millones, pues ahí ya, y si hay una buena parte de ellos concentrado en toda la zona de Shanghái, toda la zona, digamos, pues claro, allá hay 350 millones de personas con unos niveles que están muy por encima de la media de toda China. Y ahí es donde normalmente tienden a operar los inversores. En industria, el país más industrializado, interesante, ¿cuál es? En términos de... Y aquí una vez más nos encontramos, y sobre todo para los jóvenes presentes, con un riesgo de análisis a la ligera. Yo puedo decir, de estos países, el 49% del PIB en China es sector industria, o sea, la mitad. Como por suerte son mexicanos, pueden pensar lo mismo para México. Si en México desagregamos los datos de industrial, separando lo que es todo el sistema de empresas que invierten aquí para exportar directamente, lo que todos ustedes conocen, da un porcentaje del peso en el PIB de industria en México. Si uno quita una parte, pues baja considerablemente. En China, salvando las distancias, es algo semejante. Pero estadísticamente, y por eso me refería a los jóvenes, uno hace una lectura y dice, es un país altamente industrial, dado que el 50% del 49% del PIB es industrial. Ojo, ahí también habría que discutir las innovaciones tecnológicas, los avances, digo, ya no basta con decir cuánto se aporta, pero es China el que aporta en el PIB más, repito, el 49%, casi el 50%. Y el que menos es la India, una vez más. Si lo vemos en términos de fuerza laboral, me olvido de servicios, que claramente, por distancia, el PIB con más peso, el país con más peso del sector servicio es Brasil, que es más del 65%, seguido por Rusia. En el caso de la fuerza laboral, pues refleja más o menos por sectores, primario, industria, servicio, más o menos, digo, para no ser pesado con los números, lo que he dicho con el PIB, digo, con todas sus matices. Vámonos ahora sí a un cuadro que es más fácil porque ustedes lo pueden ver. Clasificación mundial al año 2010 según el PIB medido a través del PPPA. Vean ustedes, China es el segundo país en PIB mundial. Ahí, perdón que la fuente, en todos los cuadros que van a ver, también por incapacidad técnica, la línea de fuente se me cayó, nunca logré, por suerte tengo en papel aquí el original y les puedo dar la fuente. Son todos de organizaciones, organizaciones multilaterales. Omito, o en algún caso es OMC, en otro caso es el Fondo Monetario, pero son las fuentes tradicionales, convencionales, y por lo tanto también discutibles, porque como bien sabemos, dime cuál es la fuente estadística y te diré cuál es el resultado. Dicho así, es muy vulgarmente, pero es así. Aquí aparece a una cierta distancia China de Estados Unidos.
según otras fuentes, China está ya mucho más próximo en PIB a Estados Unidos. Repito, es según la fuente. Pero vean ustedes, de los 4 originales BRIC, están entre los 10 primeros PIB del mundo. El segundo, el cuarto, el séptimo y el noveno, que fueron los numeritos que yo puse para resaltar precisamente a nuestros países de análisis, digamos. Ahora, pero si introducimos el índice de desarrollo humano, del famoso informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, vean ustedes, con el último, el del año pasado, el del 2011, vean ustedes en qué posiciones de los 187 países que tiene registrados los datos el PNUD, vean que Rusia está en el puesto 66, que Brasil 84 y que el último, la India, 134. O sea que en términos de índice de desarrollo humano no están precisamente estas 4 potencias emergentes entre las 10 primeras, como si está con el Producto Interior Bruto, por ejemplo. Ni siquiera entre los primeros 50, y repito, dado que Rusia es el primero de 66. Nota a pie de página y también como reflexión, sobre todo para los jóvenes. Si ustedes entran a los datos oficiales de Brasil, Brasil está muy por encima de Rusia, citando misma fuente. PNUD, Índice de Desarrollo Humano, 2011. No me pregunten a mí por qué, teniendo la misma fuente, y es la misma fuente, para el OMC o para el propio PNUD, si uno cita directamente o recurre a la fuente PNUD, que fue mi caso, yo recurrí a la fuente PNUD, directo, a los informes de desarrollo humano. Los gobiernos nacionales, citando esa fuente, no siempre expresan el mismo dato. Yo lo siento, yo lo dejo constancia, y a los jóvenes pues piensen que deben contrastar información, digamos. Los viejos ya lo deberíamos hacer por inercia, pero los jóvenes por necesidad, porque basta que se les cuestione eso, que ya les cuestionan todo el trabajo de investigación académica. Digamos. En este caso, repito, Brasil está considerablemente por delante de Rusia y todos los otros amigos, socios del club de los BRICS. Flujos comerciales. Los países BRICS tienen en la región cada vez mayor presencia e influencia, lo que está subrayado. Indicadores, los flujos comerciales, exportaciones e importaciones. No había por qué complicarse la vida e ir directamente a estos tan convencionales indicadores. Vean ustedes de estos años, entre el 2001 al 2009, no conseguí más cercanos, ese es otro problema a veces con manejo estadístico, que en el 2001 las exportaciones de América Latina, los BRICS, eran el 6% del total de exportaciones latinoamericanas y ahora es el 13%, o sea, duplicó en menos de una década. Pero es el 13%, digamos, no tampoco es para... y como vamos a ver, si hay tiempo, y si no se los cuento sin ver los cuadros, básicamente de los BRICS hacia América Latina es China o Brasil con sus socios latinoamericanos. Lo otro todavía son porcentajes pequeños. Que alguien diga, no, en Perú, perfecto, en Chile, perfecto, pero estamos hablando de países puntuales en sus relaciones bilaterales, digamos, con China o con Rusia o con la India o con quien sea. Yo aquí estoy viendo datos agregados para los países de América Latina. Cuidado esto también, porque si yo hago una lectura desde Perú, desde Chile, puedo decir, nuestra economía, el 30 y algo %, tiene destino Asia. Y a la pregunta, ¿y a qué países asiáticos? Bueno, el 87% a China, o sea, a China y otros. No creo que haya tiempo, yo intenté, o está incluido, y si alguna vez se publica y ven los datos, van a ver desagregado por países, que es donde uno encuentra entonces más fiel reflejo, y dependiendo de donde uno esté, lo que tienen en común, dicho así, con total vulgaridad y dado que el reloj va avanzando, es que lo que América Latina exporta son productos primarios, básicamente, o con muy poco valor añadido agregado. Ojo, dicho así a lo bruto, sin matices. ¿Y qué es lo que importa? Básicamente productos con valor añadido o agregado,
le hace manufacturas, aunque sea de baja valor agregado, pero tiene algún aporte. Esto es el modelo tradicional. El modelo tradicional, el mismo que históricamente ha respondido al perfil exportador-importador de las economías latinoamericanas. Que se diga puntualmente, de acuerdo. Piensen ustedes, si nosotros estuviéramos trabajando ahora con datos estadísticos aquí sobre la mesa, y estuviéramos, por ejemplo, en Argentina, yo digo, lana sucia, este es el lenguaje, lana sucia va obviamente entre productos de exportación primarios. No hay valor añadido o agregado ninguno. Pero en otra columna yo voy a incluir lana lavada. Lavar la lana, que es un pequeñísimo aporte de valor añadido, lo hay, pero por favor, es muy poco relevante, ¿no? Eso no significa, pero va a otra columna en las estadísticas. Hay un valor agregado, hay un valor añadido. ¿Añadido, agregado, cómo se dice? Agregado, digo, porque... Agregado, digo, para no andar con agregado, añadido, porque no, es agregado. Agregado. Entonces, cuidado con esto. Entonces, en el caso argentino, si yo quiero fortalecer, pues meto la lana lavada a una columna, o la dejo junto a la lana sucia, dado el bajo. O digo, a partir de tal composición tecnológica, propiamente, se puede entender que sí hay que integrarla a tal o cual columna para Ojo con esto, porque también por ahí las estadísticas, cómo mentir con las estadísticas, escribió alguien en el Fondo de Cultura Económica, un libro precioso de hace 30, 40 años atrás, muy recomendable, escrito por un estadístico, además como corresponde. Yo creo que, dado que voy a sacrificar a todos los países BRIC de golpe, como son pequeños paisitos así con poca población, pero metodológicamente el paso siguiente es ver cada uno de ellos para luego ver con los países, porque si no, entonces aquí además lo subrayado es solamente el nombre del país y el orden de países con los que comercia China en América Latina por orden de importancia para China es Brasil, México, Chile, Argentina, Perú, Venezuela, Panamá, digamos, el resto no lo cito. Lo otro son las firmas de tratados de libre comercio que han ido firmando. Ojo, porque es bien interesante, porque por un lado a veces algunos gobiernos latinoamericanos cuestionan determinadas firmas de determinados tratados de libre comercio, y por el otro lado, como son los chinos y son buenos, digamos, firman tratados con igual, prácticamente cambia el nombre del país. Y donde decía tal, el malo, ahora pongo el bueno. Entonces, la pregunta es, ¿hay tratados de libre comercio buenos y malos teniendo igual composición? Usando este lenguaje de buenos y malos para entendernos. Pues si queremos establecer relaciones de otra naturaleza, pues démosle un cambio al contenido. No cambiemos solo el nombre del país, porque la clave no está en el país. Los países no son malos ni buenos, son otras cosas, estructuras, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hace 2 semanas, un presidente del Mercosur llamado Pepe Mujica, que todos seguramente conocerán, el propio Pepe Mujica, en su lenguaje, en su estilo político, decía, cuidado con los chinos, porque nos están llenando de sus productos y no nos dejan meter los productos que nosotros queremos exportar, sino ellos nos compran lo que ellos quieren comprar. Claro, era para decirle a don José Mujica, vamos a llamarle Pepe Mujica, que parece más lógico. Tú no le puedes forzar a que los chinos te compren lo que tú quieres vender, ellos van a comprarte lo que ellos quieren comprar. Que la correlación de fuerza no sea favorable, pues sí, esa es la correlación de fuerza, precisamente. Entonces, ¿para eso qué sirven? Los bloques de integración, entre otras cosas. Júntate, haz política de fijación de precios, por ejemplo. Vendemos cuero
los argentinos, los paraguayos, los brasileños del sur, ya que Brasil también hace un continente, allá hay que separar, todo Uruguay, pues busquemos que entre nosotros un fondo de cuero, de vacuno, y negociemos precios internacionales juntos, y entonces sí, hagamos, y sin salirse del sistema capitalista. No estoy planteando una medida que solo lo puedan hacer los bolivarianos o en lo postcapitalista. Claro, si yo voy a competir, como ocurre con la soja por otro lado le dicen, le vamos a hacer, la soya, pues a veces la competencia de la soya es mi soya brasileña compitiendo con tu soya argentina, o mi soya argentina compitiendo con tuya, o las famosas claveles en el mercado internacional de los chilenos y los colombianos, todos de la Alianza del Pacífico, hermanos del Pacífico, y yo compito en el mercado europeo, tú con tus claveles, yo con los míos, y bajamos los precios. ¿Y con quién compito? Con los claveles españoles. ¿Y quién al final gana? Otros. Porque yo colombiano te perjudico a ti, tú chileno me perjudica a mí, y viceversa. Entonces, aprender, y esto repito, esto no es un modelo alternativo, no salgo del sistema, es puro y duro capitalismo, pero aprendiendo las reglas del capitalismo, no a favor de otros capitalistas, sino en tal caso a favor de nosotros. Y si esto es público, del Estado, no ya de las empresas. Me faltan los de las... Me han sacado tarjeta amarilla. Bueno, Rusia e India no existen, así que las quito. Ahí dicen con qué países de América Latina, pero digamos, me voy más hacia... Aquí miro para allá. Brasil, en el caso de Brasil es nuestro BRICS, digamos, es el BRIC latinoamericano, digamos. Claro, que uno diga el 23%, pues natural, digamos. Ahora, alguien se puede decir, con más tiempo, uno dice, a ver, ¿cómo evolucionó Brasil? Si uno dice, Brasil dentro del Mercosur, piensen ustedes, estamos 2012, el Tratado de Asunción fue 26 de marzo de 1991. Al 95-96, el comercio de Brasil solo con Argentina dentro del Mercosur original, el de los 4 países, representaba un poquito más del 25%. Entonces uno dice, ¿y ahora? Mucho menos. Y este dato es ahora Brasil, no ya con sus socios del Mercosur, sino con América Latina, le representa no el 25% con un país del Mercosur, sino con todos el 23%. Ojo, son tendencias, pero ojo con estas tendencias. Yo tuve la ingenuidad, y lo van a ver ahora lo van a ver enseguida, pero antes, las importaciones, también 2001-2009, del 8 se van al 18. Claramente vemos que la balanza comercial es desfavorable, como corresponde, digo, no porque lo querramos, sino porque las tendencias, con algunas excepciones, suelen ser así. ¿Dónde creció más en el comercio BRICS América Latina? Las importaciones, naturalmente, digamos. O sea, que cuando se nos vende el exportar, habría que decir, y miremos las estadísticas, exportar los chinos a nosotros, digo, de ellos para aquí. En tal caso, importar. Y en lo importar, eso no aparece. Lo que se nos vende es el exportar. Y repito, aquí se demuestra que, ojalá, digamos, vean, por ejemplo, China es el que representa el 67% de las compras a los BRICS. O sea, con China no podemos hacer medias estadísticas, porque alteramos cualquier análisis. Brasil, ahí entran, miren los porcentajes, como caen bien. Yo ingenuamente, porque me parecía sugerente ver el caso de el único país BRIC, Brasil, de América Latina, en relación con su principal socio dentro de América Latina, y no BRIC, Argentina. Entonces, los próximos diapositivas los censuro,
En su momento, si les interesa, léanlo, porque ahí ven efectivamente cómo esto ha ido funcionando, ¿no ve? Todo esto desaparece, ahí está. Desapareció y lo que no vimos no existe. Eso es lo maravilloso. Es como lo que no se publica no existe. Eso es lo bueno de la prensa y de la libertad de prensa. Aquí este es el epígrafe correspondiente a la composición, destinos y orígenes del comercio exterior de los BRICS. Lo que yo sinteticé: yo exporto productos primarios, yo exporto y yo importo productos manufacturados, dicho así, sin matices, es lo que aquí se ve. Y sobre todo, en el segundo, para cada país hay la composición y el destino origen, que es aquí. ¿Hacia dónde va? Entonces uno ve, por ejemplo, que Brasil es principal destino la Unión Europea, principal origen la Unión Europea, segundo destino China, segundo origen Estados Unidos. Bueno, con tiempo todo esto nos da el perfil real que hay detrás de la geopolítica, que hay detrás del discurso, que hay detrás de la firma de las cumbres. Esto, puro y duro. Cuál es la composición de lo que compro y que vendo, y a quién se lo compro y a quién se lo vendo. Dicho así, los tradicionales y convencionales indicadores de análisis de relaciones comerciales, pero que nos permite el inicio de una conversación sobre los BRICS. Como no hay tiempo, omito todo esto. Para cada país, obviamente, todo esto son... Bien, qué bonito. Y nos vamos a las reflexiones finales, porque ya tengo aquí la tarjeta roja, o sea, expulsión. Ya tengo que salir, digamos. A ver, si me lo permiten, no les proyecto, lo dejo ahí solamente y se lo leo despacito, pero lo leo así yo: uno, no me enrollo; dos, no entro... Primera reflexión número 1. Lo que ha sido la última y en origen, subrayado, crisis financiera hizo aún más evidente que los países BRICS eran los motores del crecimiento económico mundial, subrayo, crecimiento económico mundial, y que creció su importancia en la gobernabilidad de la economía mundial. También subrayado lo de la gobernabilidad de la economía. Todos ellos tienen grandes territorios y muy considerables poblaciones, además de inmensos recursos naturales y tecnológicos. Se calcula, aunque en mi opinión habría que hacerlo muy provisionalmente debido a los propios efectos de la crisis, que para el año 2020, en 8 años, la suma de los 5 países emergentes representen 1/3 de la economía mundial y contribuyan con casi el 50% al crecimiento del PIB mundial. Como no hay tiempo, no les comparo con los datos originales que yo les puse, para que entonces uno ahí vea efectivamente por dónde van las tendencias. Por otra parte, en todos estos países se viene generando, y me parece importante también decirlo, uso un lenguaje puro y duro funcionalista, una movilidad social ascendente, muy notable, aumentando los ingresos y por lo tanto la demanda de cientos de millones de personas, lo que en un lenguaje muy convencional se viene denominando la nueva clase media, todo entrecomillado, de los países emergentes. Esto era para no entrar en debates teóricos, categorías de análisis, recurrí a lo funcionalista, a lo convencional, como ustedes quieran llamarle, con alteraciones no solo en los comportamientos económicos, sino también en los sociales, en los políticos, en los culturales. Sin embargo, continúan sus grandes heterogeneidades internas, y sus diferencias históricas son dignas de atención y deben ser tenidas muy en cuenta. A estos efectos cabe recordar que 3 de los 5 países BRICS desde hace décadas tienen complejas relaciones de alianzas y enfrentamientos. 3 de los 5. En una misma área geopolítica compartida, como son la antigua Unión Soviética, del que Rusia era el país vertebrador, China e India. Ojo, 3 de los 5.
lo que implica un gran conocimiento mutuo, y no es lo mismo, claro está, para el caso de Sudáfrica o para el caso de Brasil, naturalmente. Segunda conclusión, todavía descriptiva. Los BRICS se han convertido, uso también el lenguaje convencional, en verdaderos jugadores globales. Esto va entrecomillado usando la expresión al uso. Protagonistas e interlocutores de primera fila que con la propia constitución de la alianza agudizan las contradicciones con Estados Unidos y con la Unión Europea. Quienes todavía, estos dos últimos, siguen siendo los principales actores, todavía siguen siendo los principales actores económicos, científicos, políticos, militares del mundo. Y quienes siguen marcando las pautas de la acumulación de capital en la división no solo internacional del trabajo, sino en la división internacional del conocimiento. Clave en toda esta fase de desarrollo de cualquier sistema, capitalista o anticapitalista, socialista tipo A, B, C o Z, siglo XXI o siglo XLIII. Ojo con esto. Aunque ello esté cambiando, y de manera muy significativa, el papel y las casas matrices de las grandes empresas transnacionales, actores hegemónicos de este proceso, que siguen siendo los mismos. Estas empresas son clave para explicar la actual fase de desarrollo del capitalismo y, por lo tanto, también de este grupo de los 5 países. En estos últimos años, la presencia empresarial original de los BRICS en el escenario mundial se incrementó notablemente, incluyendo aquellas que son latinoamericanas, no solo de Brasil, aunque este sea el país que tenga las de mayor peso mundial, al grado que se las conoce, lo que dije hoy, como translatinas. Dice que tienen importantes inversiones en la región, pero también en Estados Unidos y la Unión Europea, demostrando el aprendizaje de las reglas y la competitividad del funcionamiento del sistema mundial. Esto dicho con un lenguaje más políticamente correcto. Sugerencia, si queremos conocer bien esto, estudiemos a estas empresas. Es una obligación para el análisis el tener que hacer estudios de empresas, de las grandes empresas. Ojo, y de las alianzas de estas empresas, y de los centros de investigación y desarrollo, y del papel de las universidades al respecto. Dicho así también muy sobriamente. 3. Los BRICS en todo caso son 6 nada más. En todo caso, digo por las dudas, en todo caso, dadas las características de quienes lo integran, solo se representan a sí mismos. Y yo añado provocativamente, como verdadero lobby que ejerce la defensa de sus intereses con un bajo nivel de discurso ideológico y un alto componente pragmático. Ya lo había anunciado al principio. Sus élites dirigentes comparten elementos racionales de lo que vulgarmente se llama Occidente. Y esto está pensando no obviamente ni en Brasil, sino en los países asiáticos. Y se mueven cómodamente, ahí está, entre esos valores. Por lo que sus políticas de desarrollo, estamos en un instituto y en una revista de problemas del desarrollo, en un seminario al respecto, por los que sus políticas de desarrollo están naturalmente impregnadas de desarrollo capitalista, aunque este sistema no haya sido fruto de su propia evolución endógena, sino que resultado de la expansión exógena. El componente oriental, entre comillas, de alguno de los países BRICS no destaca en el ejercicio sustantivo, subrayo, de su comportamiento mundial, por lo menos hasta ahora. Lo que sí comparten todos ellos, aunque sea en grado y modalidades diferentes, es el activo papel del Estado, en todos ellos. En todas sus acciones, aunque ello se exprese como la defensa de intereses privados nacionales. Ojo también con esto, porque a mayor debilidad de los estados latinoamericanos ante modelos de capitalismo emergente, todo lo que uno quiera, pero donde el papel estratégico del Estado
es muy importante, pues ahí ya hay un diálogo de estados muy desiguales, estructuralmente desiguales, digamos. Cuarta conclusión o reflexión. Hay que destacar además algunos otros aspectos específicos de los países BRICS. Así Brasil, con el quinto territorio y quinta población mundial, tiene un PIB que ya es superior al de Italia, se aproxima al de Francia, siendo el único de los BRICS sin armamento nuclear. Y el único, quiere decir que los otros sí lo tienen, naturalmente. Al no olvidarlo. Y el único que forma parte de América Latina y del Caribe, y por lo tanto se está convirtiendo en el principal canal de transmisión de una crisis mundial que venga por ese otro lado. Ojo, el país más emergente de América Latina puede también convertirse en un país que desestabilice a la propia región por sus propias implicaciones en este lobby mundial. Corto partes de esto, de esta conclusión, me voy a la quinta y digo, desde el lado latinoamericano, una de las principales preocupaciones es que estas relaciones puedan ser más asimétricas. Es decir, ya lo son, el peligro es que sean aún más de lo que ya lo son, sobre todo por el perfil exportador de productos primarios. La famosa reprimarización de las exportaciones latinoamericanas de estos últimos años. Economías latinoamericanas que habían llegado a ciertos niveles de industrialización se han desindustrializado y por lo tanto se han reprimarizado. ¿Por qué? Por los altos precios de la soya, por ejemplo. Digo, por citar uno de los productos perdón, o con muy baja composición tecnológica o de baja tecnología y donde el perfil importador sean de productos manufacturados o por lo menos con mayor valor añadido. Omito un ejemplo que por razones de tiempo no hay espacio de decirlo, pero es un claro ejemplo de lo que pasó con la última visita del presidente chino a los países, a determinados países de América Latina, donde venía proponiendo hacer acuerdos bilaterales de libre comercio. Es en ese contexto que la cita que yo hacía hoy de Pepe Mujica se expresó. Y donde ya se nota, por ejemplo, es en la propia composición de las relaciones argentino-brasileñas dentro del Mercosur. Ya Argentina no le compra determinados productos manufacturados a Brasil y se los compra a China, por una razón de mercado. Viva el Mercosur, viva la hermandad latinoamericana, pero me sale más barato allá lejos que aquí al ladito. Cuidado con esto también. Sexta y última conclusión. Esto hace pensar que podía estar reproduciéndose, es muy moderada la redacción, no hace pensar, sino que se está reproduciendo, dicho aquí ahora, pero vamos a dejarlo tal cual en el momento más prudente de cuando lo escribí. Esto hace pensar que podría estar reproduciéndose las históricas relaciones estructurales de América Latina y el Caribe, donde desde siempre ha sido del lado de la demanda, desde donde se ha establecido las reglas de funcionamiento de la oferta productiva, no del lado de la oferta. El famoso título del famoso libro de Zunkel, Osvaldo Zunkel, que ni crecimiento hacia afuera, ni crecimiento hacia adentro, sino crecimiento desde dentro. Controlemos la oferta porque nos es más próxima. No podemos controlar igualmente la demanda. Ya sé que todo esto podría ser un debate para un seminario donde la teoría oferta-demanda hasta de ahí en más. Pero va a la provocación, va para otro un debate alguna vez. Ahora, de lo que se trata, aprovechando la experiencia pasada y en una coyuntura que podía convertirse en una oportunidad más favorable, es de cambiar esos términos y ser desde la oferta que se establezcan mejores términos de intercambio y no solo los comerciales, sino lo que implica tener proyecto de país y de región. Proyecto y estrategia de desarrollo elaborados desde dentro, en función de esos intereses nacionales y regionales, y que se inscriban en nuevas modalidades de integración. Dicho muy coloquialmente, viva la integración, abajo la actual integración.
Va por ahí, aquí más educadamente, pero para entendernos, y eso es lo bueno de tener la tarjeta roja ya, que mejore la capacidad de negociar con mayor fortaleza, dada la enorme potencialidad energética, alimenticia, de reservas de agua y de una inmensa gama de recursos que posee América Latina y el Caribe y que son su mejor argumento. En resumen, tener proyectos y estrategias, controlar la oferta, aprovechar las fortalezas que ya se tienen, políticas educativas y laborales que impulsen la inclusión de la población y los territorios, el famoso desarrollo endógeno, suena, y articulado a ellos procesos de integración regional que sean complementarios y en pie de igualdad con los socios. En definitiva, último renglón, un proyecto de desarrollo desde dentro, inclusivo, equitativo, sostenible y solidario. Alguien dirá, ¿existe esa estrategia, ese proyecto? Existe. Discutámoslo. Bueno, el doctor nos deja un desafío y aquí cortamos. Aquí cortamos como en el psicoanálisis para que quede toda la reflexión de la parte del público y nos deja usted, bueno, pues todo un contexto para la siguiente sesión, para la sesión 6, una serie de elementos que precisamente se trabajarán en la mesa de crisis de paradigma o cambio de época. Perfecto, doctor, ese es el puente. Exactamente, pues nos ha traído de veras muchos elementos para trabajar. Muchas